Hermanos de la Escuelita de Predicadores, me complace saludarlos y poder compartir hoy la palabra del Señor. Les voy a invitar a que me acompañen al libro de San Marcos, capítulo 14, el versículo 32 al 42. San Marcos, capítulo 14, el versículo 32 al 42. Leo en la Nueva Versión Internacional. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Señor amado, hoy nos acercamos a tu palabra, pidiéndote que seas tú revelándonos lo que en ella dice, lo que tú quieres enseñarnos. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro espíritu, para que tú puedas revelarnos lo que quieres decirnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos años, en el canal National Geographic, vi un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Es un programa donde los agentes de seguridad se encargan de identificar los pasajeros, su comportamiento y específicamente inspeccionan las maletas que ellos llevan de un aeropuerto a otro aeropuerto. Y allí identifican que no haya tráfico de drogas y un poco de situaciones en las que se ven envueltas estas personas que tratan de engañar la ley. Pensando en este pasaje que acabamos de leer, recordé ese programa, ya que nosotros, como cristianos, también debemos estar en un estado de alerta. Y es justamente el título de la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes: estado de alerta. Si nosotros fuéramos un aeropuerto, nuestra vida tendría que tener muchos filtros de seguridad para no dejar pasar el pecado, para no llevar maletas que carguen demasiada inmundicia, demasiada vergüenza a los destinos a los que queremos ir con el Señor. Este pasaje nos presenta un estado de alerta para nosotros los cristianos y tiene dos componentes que hoy quiero compartir, y el primero es estar despiertos. Fue una de las cosas que el Señor utilizó a través de este relato que acabamos de leer. Lo repite en 3 ocasiones. En el versículo 34, en el 37 y en el 38 dice: estén despiertos. Un mandato cubierto de amor, cubierto de esa ternura con la que el Señor nos quiere guardar del peligro. Estar despierto significa que en otras versiones lo dice como vigilar o también como velar. Era lo que sucedía en esta ocasión. Jesús sabía lo que estaba pasando y él es el ejemplo de estar despierto, ya que al comienzo del capítulo 14 vemos cómo es invitado a una casa, a la casa de Simón de Cirene, y es atendido, pero es una mujer de afuera quien entra, una que no había sido invitada, y derrama un perfume que dice la escritura que era costoso, pero no escatima esta mujer y lo derrama en la cabeza de Jesús y lo unge. Para los discípulos era escandaloso y cómo desperdiciaron un perfume tan costoso, y de pronto uno que tenía avaricia en su corazón, dijo: podíamos haberlo vendido
para alimentar a los pobres, pero Jesús está despierto. Y esto no solamente es estar despierto en los ojos, sino espiritualmente. Sabía que era un momento de adoración donde esta mujer estaba derramando su corazón y a la vez también estaba despierto a lo que se venía para su vida. Él mismo declaró en el versículo 8 que esta mujer lo estaba ungiendo, lo estaba preparando para ir al sepulcro. Jesús sabía la hora que se venía, pero aún así conservó la tranquilidad y en ese momento no reveló todo su plan. También estaba despierto porque sabía que los sacerdotes, que los maestros de la ley estaban atentos para buscarle la caída, para buscarle algo, para hacerlo arrestar. Pero Jesús estaba despierto. También podríamos tomar el ejemplo de Pedro, que estaba despierto después de que dijo: Jesús, no te voy a negar. Jesús, cuando estaba reunido con ellos antes en la cena, les dijo: alguien me va a negar, me van a traicionar. Pero Pedro dijo: no, yo no lo haré. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo por segunda vez, ya me habrás negado 3 veces. Tal vez ese número le quedó retumbando en la cabeza y se repite cuando Jesús va, después de la cena, va rumbo al Monte de los Olivos en el pasaje que acabamos de leer y separa a 3 de sus discípulos, a Juan, a Pedro y a Jacobo. Otra vez el número 3. Y después cuando va a orar, Jesús lo hace en 3 ocasiones. Tal vez estaba preparando el corazón de Pedro y él estaba despierto. Tanto así que cuando pasó que negó al maestro, lloró amargamente. También para nosotros es un mensaje de estar alertas, de estar despiertos. Lo dice San Mateo, capítulo 25, el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como les decía, en otras versiones aparece velad, vigilad, estar atentos, estar despiertos, porque el Señor nos está preparando para lo que viene. Hay un peligro. Si hay algo que caracteriza a las personas que son vigilantes, que son vigías, es esas personas que identifican el peligro, que están preparadas, que están entrenadas para identificarlo y hacer algo, estar alertas. Es justamente lo que Jesús nos quiere decir: estén alertas. El segundo componente de este estado de alerta es otra de las cosas que Jesús nos dice: oren. El primero es estar despiertos y lo segundo es oren. Y lo hace en varios escenarios o con varias características. Primero Jesús se dirige al Padre, pero lo hace de una manera muy especial. Él se dirige como Abba. Abba viene de la palabra en arameo, que para los judíos significa papá. Es esa palabra tierna en la que un hijo se dirige a su padre. Y curiosamente, antes nadie de los personajes bíblicos se había dirigido a Dios de esa manera. Nadie le había dicho a Jehová Padre. Nadie se había dirigido a Dios como papá. Pero Jesús aquí marca una tendencia que después nos la iba a enseñar en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Cuando nos dirigimos a Él, hagámoslo Padre. Jesús comenzó aquí una diferencia de cómo acercarnos a Dios y lo hace de una manera muy íntima y lo hace especial. Orar es eso, una relación, una conversación con alguien cercano. Y es justamente otra de las características de la oración, o de la forma en la que Jesús hace el mandato: oren. Y es hacerlo con personas cercanas. Él tomó 3 discípulos en este ejemplo. Él separó a 3 personas y a ellas fue que les dijo: me siento triste, me siento morir, fue su expresión. Y les pidió que lo acompañaran en oración. Lastimosamente vimos que ellos después quedaron dormidos, pero vimos que Jesús los buscó. También nosotros busquemos ese círculo de influencia cercano, personas a las que les podamos contar las cosas y decirles: acompáñame en oración. Otra de las características de esa oración que Jesús nos pide que hagamos, o la forma como quiere que lo hagamos, es en los momentos más difíciles. Jesús lo hizo en su hora, algunos lo han dicho, más oscura, en su hora más difícil.
En uno de los evangelios, en Lucas, este pasaje está en los 4 evangelios y de ahí su importancia, ya que antes está la cena que comparte con sus discípulos, la última cena, y después pasa el momento donde es entregado, donde es arrestado. Nos perderíamos de este relato, nos perderíamos el hecho de que él compartió con sus discípulos estos últimos momentos y les enseñó la importancia de orar. En el pasaje paralelo a este evangelio, en San Lucas 22:43, antes él ora en el versículo 42 y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su momento más difícil, aún en ese instante, oró por la voluntad de Dios. Oró para que no se hiciera lo que él quería, sino lo que Dios ya tenía en sus propósitos. Y tuvo su recompensa. El versículo 43 dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Te puedo decir, hermano, que cuando oramos encontramos la fortaleza de Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, nuestra vida comienza a ser un escenario para que Dios nos fortalezca y Él sea glorificado. En ese momento más oscuro, ¿qué fue lo que hizo Jesús? O te pregunto, ¿qué es lo que harías tú si te dijeran te quedan 24 horas de vida? ¿Qué harías? Muchos correrían al desenfreno, perderían incluso hasta sus principios para hacer lo que quisieron hacer en las últimas 24 horas. Jesús lo que hizo fue cenar con sus amigos. Incluso el versículo anterior, el versículo 26 dice que cantaban salmos y después de cantar fueron en camino al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Sintió tristeza porque él sabía lo que se venía, pero nunca perdió su identidad, la de hijo de Dios, la de el ser humilde y manso, que a través de la oración alcanzaba a tener el control de sus emociones. La tristeza no gobernó la vida de Jesús en ese momento, gobernó la obediencia y la voluntad de hacer las cosas que Dios quería. Estos dos estados de alerta o estos dos componentes del estado de alerta tienen un propósito. Y en el versículo 38 Jesús nos lo comparte. Dice, para que no caigan en tentación. Es decir, estén despiertos, oren para que no cedan a la tentación. Bien sabemos que la tentación en sí misma no es estar en pecado. Estamos propensos a ser probados en nuestra fe y las tentaciones son una de ellas pruebas. Pero nosotros decidimos ceder o no ceder. Nuestro espíritu debe estar tan altamente entrenado que podamos decidir: esto no le agrada a Dios, esto no me va a hacer bien a mi vida espiritual. Y es justamente la justificación, valga la redundancia, que Jesús utiliza para decir esto, para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce nuestro corazón y sabe que cuando no estamos orando y cuando no estamos despiertos espiritualmente, hay peligro, y peligro de vida, peligro de muerte. También el apóstol Pablo nos lo recuerda en Efesios 6, verso 18, hablando de la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un discípulo directo de nuestro Señor Jesús, el apóstol Pablo, dice la réplica de las palabras del mismo Señor Jesús: orar y velar. La importancia de estos dos componentes para que estemos alertas. Si nuestra vida, volviendo al ejemplo de alerta aeropuerto, si nuestra vida fuera ese lugar donde pasan maletas de inmundicia, de pecado, debemos tener afinado el detector de pecados, el detector de metales que diga: esto no lo quiero llevar a este destino donde quiero estar con el Señor. Que nuestra vida esté limpia, que nuestra vida esté ante el Señor como un lugar donde Él pueda habitar. La oración, como dice una frase, es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Hermanos, no sé cómo es su hábito de oración y cómo está su espíritu alerta, despierto ante las acechanzas del enemigo.
que lo único que quiere es destruirnos.